Buen día, compañeros, docente tutora Magíster Cecilia Margarita Peralta y público en general. Mi nombre es Jorge Enríquez y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre lo que son las disciplinas y las técnicas en la psicofisiología. La psicofisiología. ¿Qué es la psicofisiología? En sí, es una disciplina comprendida dentro de la neurociencia que se encarga del estudio científico de la biología de la conducta del ser humano y los procesos psicológicos, es decir, trata de comprender y explicar los fenómenos de base biológica que subyacen al comportamiento humano. En lo que es las ciencias de la fisiología y técnicas y procesos, tenemos en primer lugar las líneas de investigación. En la psicofisiología son enfoques intradisciplinarios, quiere decir que se llevan a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. En segundo punto tenemos lo que son los métodos. La psicofisiología utiliza el método científico, cuya característica fundamental es la replicabilidad, lo cual quiere decir que cuando otro investigador científico hace posible que cualquier colega, o en la investigación hace posible que cualquier colega, cuando explore el mismo fenómeno, obtenga el mismo tipo de resultados, ¿sí? Y por último tenemos las técnicas. En la psicofisiología se emplean técnicas muy diversas para estudiar el organismo y el comportamiento humano. Comencemos por la primera parte, las líneas de investigación de la psicofisiología. En la psicofisiología se van a estudiar principalmente las dos líneas de investigación. Primero, ¿qué es la línea del estudio? El estudio de los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de los estímulos, tanto físicos como sensoriales, en un dato de la conciencia. Y la segunda línea, que vendría a ser lo que es el análisis de las influencias que las modificaciones biológicas producen en determinadas manifestaciones psicológicas. Métodos. Como podemos observar en la diapositiva, ¿sí? El método, como habíamos dicho, utiliza la psicofisiología, utiliza el método científico, partiendo desde lo que es el método inductivo. Entonces, ¿el método inductivo qué es? Es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. El método inductivo opera realizando generalizaciones amplias, apoyándose en lo que es la observación, observaciones específicas del fenómeno. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que nos va a dotar de veracidad a la conclusión. Como tal, se sigue una serie de pasos. Inicia por la observación, determinación de hechos, los cuales son datos que se registran, analizan y contrastan. A continuación, se clasifica la información obtenida. Para establecer patrones, se hace generalizaciones para inferir de todo lo anterior y una explicación o una teoría. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se da cuando se observa que todos los objetos que suben tienden a caer. Si se toma una serie de objetos en las manos y luego se les deja caer de una cierta altura, se observa que cada uno de ellos cae hacia el piso. De esta forma se llega a la conclusión de que debe existir una propiedad o fuerza que hace que los objetos sean atraídos o se atraigan entre sí hacia el piso o hacia el cielo o hacia el suelo. En este caso, la masa de cada objeto. Fue así que a través de este tipo de observaciones o método inductivo se estableció la ley de gravedad. A continuación tenemos el método deductivo. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos, problemas
o hechos concretos. Según el método deductivo, la conclusión se haría de las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión en consecuencia de estas. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. La primera premisa encontrada: todos los hombres son mortales. Premisa 2. Aristóteles es un hombre. En conclusión, en consecuencia, Aristóteles es mortal. Este es un pequeño ejemplo de lo que es el método deductivo en base a una investigación científica. Y a continuación tenemos el método o métodos hipotético deductivo. El método hipotético deductivo supone la observación de un fenómeno y la consecuente formulación de hipótesis que lo explican, para a continuación pasar a una verificación de dicha hipótesis en el método que por lo general sigue la investigación científica. Ejemplo para que ustedes me puedan entender un poco mejor. ¿Cuál es el problema o el fenómeno que vamos a investigar? ¿Cuál es el color de los cisnes? Teoría: los cisnes son blancos. Consecuencia: todos los cisnes que sean observados deben ser de color blanco. Experimento: observar una cantidad significativa de cisnes. Conclusión positiva: se puede deducir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, se debería observar más cisnes en otros países como Australia. Conclusión negativa: uno de los cisnes es negro, de origen australiano. En primer lugar, se rechaza la teoría. Se propone una nueva: ¿todos los cisnes son blancos o negros? Se puede formular la teoría diciendo que todos los cisnes son blancos, excepto los australianos. Este sería un ejemplo fácil y entendible de lo que es el método hipotético deductivo, utilizado en la aplicación de la psicofisiología. Técnicas psicológicas utilizadas. En las técnicas tenemos varias técnicas. Tenemos la observación, que es la expectación organizada y sistemática de las manifestaciones de la vida psíquica y de los fenómenos psicofisiológicos. Tenemos entrevistas, que es un proceso de comunicación que ocurre entre investigador e investigado para obtener datos acerca de una función en particular. Y tenemos los test o cuestionarios. Es una herramienta utilizada para obtener datos específicos acerca de una función psicológica o fisiológica. En lo que es dentro de lo que son las técnicas, ¿sí? Tenemos en primer lugar las técnicas químicas, que se dividen en técnicas in vivo, técnicas in vitro y técnicas de tejido procesado. Técnicas in vivo consiste en estudiar muchas variables psicofisiológicas, la cantidad de oxígeno que consume el cerebro, por ejemplo, directamente con un animal vivo. Técnicas in vitro, que se aplica al estudio de proporciones de tejido cerebral, que se mantienen en una solución química con oxígeno y todos los nutrientes. Esto se podría hacer con los cultivos de tejidos, ¿no? Y técnicas de tejido procesado. Se trata de procesar al cerebro o partes de él con el fin de estudiar su composición química. Por otro lado, tenemos en la parte derecha técnicas eléctricas, ¿sí? Registros eléctricos. Se logra con aparatos eléctricos, osciloscopios, el polígrafo, que permiten observar variaciones de voltaje de las diversas estructuras del sistema nervioso, bajo diferentes circunstancias, que puede ser de dos clases. También tenemos lo que son las técnicas anatómicas. Primero, la observación macroscópica, que es la técnica anatómica más sencilla. Consiste en la observación de las características morfológicas del sistema nervioso, tras disecar el encéfalo o la médula espinal. Observación microscópica. Se trata del análisis visual del tejido nervioso por medio de un microscopio
óptico u electrónico. La degeneración consiste en llevar a cabo lesiones muy específicas en el núcleo o cuerpo celular y luego se observa lo que ocurre con las funciones celulares. Y la lesión o propósito. En esencia consiste en producir daños al sistema nervioso para luego observar el comportamiento del organismo o en los componentes cerebrales. Por otro lado tenemos lo que son las técnicas anatómicas. Técnicas de neuroimagen estructural. Estudian la anatomía y estructura cerebral. Estas técnicas son de gran utilidad para la detección, ¿sí? O detectar y localizar, ¿sí? una lesión. Por ejemplo, los tumores cerebrales, ¿sí? Daños cerebrales, etc. Técnicas de neuroimagen funcional. Estudia la fisiología y función cerebral. Estas técnicas registran la perfusión sanguínea regional y el metabolismo de la glucosa o el consumo de oxígeno en el cerebro. Muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña exposición haya sido de total agrado y también les haya servido para aclarar una que otra inquietud que hayamos tenido sobre lo que son las líneas, métodos y técnicas utilizadas en la ciencia de la psicofisiología. Mi nombre es Jorge Enríquez y nos estaremos viendo para un próximo tema. Muchas gracias.